Bueno, buenos días a todos y a todas, tanto a las personas compañeros y compañeras que habéis venido hoy aquí presencial, como a todos los compañeros y compañeras que están conectados a través de la red, así como también, claro, a todos los periodistas y toda la gente que nos esté viendo a través de streaming en esta intervención en abierto. Trato de resumir el informe que presentamos hoy aquí a discusión. Se tratan muchos elementos, yo creo que de importancia creciente, sobre todo por el contexto en el que vivimos y el contexto que atravesamos. Me gustaría comenzar, como hace el informe, recordando que hace muy poquito tiempo hemos tenido en el Congreso de los Diputados una moción de censura, un poco estrafalaria, desde luego, pero una moción de censura que manda un mensaje político y es, desde luego, primero el de la fortaleza del gobierno, que la hemos superado, y en segundo lugar el de cuál es la estrategia real de la derecha radical y de la extrema derecha en nuestro país, que es una votación que se ha saldado de manera distinta a la que fue la moción de censura anterior, también del grupo de extrema derecha Vox, pero entonces encabezada por Santiago Abascal, el líder de la extrema derecha en España. Entonces, con Pablo Casado, el Partido Popular votó en contra e hizo una intervención que tenía algunos pasajes de bastante sentido común e incluso diría de cierta raigambre democrática que han desaparecido en esta segunda moción de censura, donde el Partido Popular no solo se ha abstenido, sino que en gran medida sus intervenciones han estado basadas en el mismo planteamiento que hacía la extrema derecha. Yo creo que esto lo que hace es volver a poner encima de la mesa el verdadero problema que tenemos con la derecha radical y la extrema derecha en nuestro país, tanto el Partido Popular como Vox, y su orientación respecto a lo que tiene que ser la política en nuestro país. Por el contrario, el gobierno de coalición, al que desde que se conformó hace ya más de 3 años se le daba en ocasiones muy poquito tiempo de vida por parte de determinados comentaristas y analistas, tanto nacionales como regionales. Sin embargo, decía, ya estamos abordando el último año de legislatura, un año ya además electoral, tanto a elecciones municipales y autonómicas como también a final de año generales. Y en todo este tiempo hemos sorteado y hemos salvado muchos de los obstáculos que hemos tenido que enfrentar, entre ellos, pues naturalmente, la pandemia o otra serie de fenómenos como puede ser la invasión del territorio de Ucrania por parte de Rusia y las consecuencias económicas y sociales que llevaba todo este tipo de procesos. Pero además, y más importante, por simplificar, porque no se trata aquí de hacer un balance de la labor institucional del gobierno de coalición, quizás lo más importante, me gustaría señalar, es el cambio de paradigma que se ha producido en la orientación de la política económica. Hasta hace muy poquito tiempo, conceptos como reforma laboral o reforma de pensiones, para nosotros y para nosotras, para el conjunto de la población, nos sonaban a sinónimos de recortes en derechos laborales, de recortes en las pensiones, de recortes, en definitiva, en conquistas conseguidas durante muchas décadas por parte de la clase trabajadora. Y no es para menos, dado que todas las reformas laborales, a excepción de esta última, y todas las reformas de pensiones, a excepción de esta última, han implicado eso, recortes. Se basaban en un paradigma según el cual, cuando tienes un problema en el ámbito del mercado laboral con el desempleo, la solución era bajar los salarios. Cuando tenías un problema percibido por el crecimiento económico, nos decían, la solución era de nuevo bajar los salarios. Y para bajar los salarios, el principal objetivo era atacar a la organización de la clase trabajadora, a los sindicatos y a la negociación colectiva. Por eso todas las reformas laborales han estado basadas en ese paradigma, en el paradigma que nosotros ideológicamente sintetizamos como neoliberalismo, aunque sea más complejo. Y en el ámbito de la reforma de las pensiones, lo mismo. Siempre que había una especie de desequilibrio percibido o real en el ámbito del sistema público de pensiones, siempre se apostaba por reducir gastos, manteniendo los ingresos o incluso a veces reduciendo ingresos. Es decir, posturas que casaban muy bien con ese planteamiento neoliberal de reducción del peso de la capacidad del Estado para proteger a las familias trabajadoras y sobre todo de empobrecimiento sistemático en todas las dimensiones de las familias trabajadoras, es decir, la pérdida del salario
real, del salario diferido y del salario indirecto, que son las tres, digamos, dimensiones en las que se empobrecía sistemáticamente con este tipo de reformas. Y en este gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición en la recuperación de la democracia, un gobierno de coalición que ha tenido que enfrentar muchas dificultades y que de por sí es complicado porque no solo es la primera vez y hay una cultura política naciente en nuestro país, sino que además es un gobierno con minoría parlamentaria y que tiene que continuamente rascar y negociar los acuerdos en el Parlamento, hemos conseguido cambiar ese paradigma y hoy reforma laboral, como la última reforma laboral empujada por la ministra de Trabajo y compañera Yolanda Díaz, significa todo lo contrario, significa reforzamiento de la negociación colectiva, reforzamiento de la capacidad de la clase trabajadora para organizarse, mejora de los salarios y mejora de las condiciones laborales, entre ellos y muy particularmente todo lo que tiene que ver con el tipo de contrato que recibimos, que es en particular el del contrato indefinido, cómo ha crecido en proporción al conjunto de los contratos realizados cada mes, por ejemplo. Ese tipo de indicadores nos manifiestan que el paradigma ha cambiado. Y con la reforma de las pensiones más reciente, porque acaba de ser hace unos días la convalidación en el Congreso, viene a ser lo mismo. Nos encontramos ahora con una reforma de las pensiones que no va al gasto para ajustar los desequilibrios, sino que va a los ingresos y por lo tanto tiene un componente progresivo, tiene un componente coherente con un mantenimiento del Estado social y con un mantenimiento de un proyecto que combate la desigualdad, la pobreza y en última instancia pues todas las desigualdades que se pueden generar a través de este tipo de servicios públicos que también, lógicamente, generan algunas desigualdades. Con ello, lo que quiero manifestar es que el gobierno de coalición ha cumplido en este punto con lo que se prometía. Decíamos, si recordáis bien, en nuestra última campaña electoral de Izquierda Unida y dentro del espacio de Unidas Podemos, que uno de los ejes de nuestra participación en el siguiente ciclo político, en el que estamos inmersos, iba a ser la idea de que la siguiente crisis económica no la pagara la clase trabajadora. No sabíamos que la crisis económica se iba a devenir por una pandemia, pero actuamos en consecuencias y efectivamente el nuevo paradigma nos ha permitido que los esfuerzos mayoritariamente hayan recaído en otros espacios y que la forma de intervenir en política se ha hecho de otra manera. No se han hecho con programas de austeridad, de recortes neoliberales, sino con programas de estímulo, acompañados en esta vez también por un cambio en las instituciones europeas que hemos sabido aprovechar y desde luego explotar en beneficio pues, de la modernización del tejido productivo, de la protección de los más vulnerables y en última instancia de poder seguir manteniendo un proyecto político que sea atractivo para las familias trabajadoras. Sin embargo, la beligerancia de la extrema derecha y de la derecha radical en este país se ha visto, digamos, propulsada desde el año ya 2018 y especialmente desde el gobierno de coalición por las barbaridades discursivas que han ido sistemáticamente diciendo sus líderes. Recordemos conceptos como gobierno ilegítimo o gobierno traidor, que son solo algunos de los conceptos que han promovido estas derechas, han marcado la política en nuestro país, han dejado huella, han polarizado, han crispado la política en nuestro país, dado que se ha intentado deshumanizar a las gentes que estamos en el gobierno de coalición, se ha intentado deshumanizar a las personas que representamos determinadas posiciones políticas y por lo tanto la derecha en nuestro país se ha radicalizado. Y esto es importante que lo tengamos presente porque muchas veces se habla de polarización como si se hubieran desplazado tanto el polo de izquierdas muy a la izquierda y el polo de derecha muy a la derecha, y no es verdad. Lo que ha pasado en nuestro país es que la derecha se ha radicalizado muchísimo y por lo tanto se ha alejado de la izquierda, aunque la izquierda ni siquiera se haya movido de sus planteamientos. Lo que ha ocurrido es que la derechización de la derecha nos ha conducido a un país mucho más crispado, a un país mucho más polarizado por esa orientación de la derecha a irse hacia la extrema derecha y nos ha dejado huella en una sociedad en la que una parte no menor de nuestra sociedad ha asumido y se ha creído esas proclamas hiperbólicas, exageradas de la derecha respecto al gobierno. Y su estrategia únicamente es acabar con este gobierno, independientemente de la coherencia interna que ellos puedan tener en la derecha o independientemente de que estén en privado de acuerdo o no con nuestras propuestas políticas. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que el Partido Popular haya hecho todo lo posible por torpedear
los fondos europeos que permitían la reconstrucción de nuestro país. Pero eso es lo que permite, por ejemplo, que el Partido Popular esté diciendo que la reforma de las pensiones, la última reforma de las pensiones, no están bien hechos los cálculos, a pesar de que son cálculos que están ratificados por los que hasta ahora había sido la sacrosanta institución del Partido Popular, que es la Comisión Europea. Entonces, lo que estoy diciendo es que al Partido Popular no le importa ni la verdad, ni los hechos, ni los datos empíricos, ni siquiera su propio programa electoral. Lo único que le importa es utilizar cada oportunidad para acabar con el gobierno de coalición. Y eso es lo que se está visualizando cada vez más, sobre todo en este año electoral. Y creo que es ahí donde se contraponen los dos modelos que de una manera u otra estamos ahora mismo compitiendo por ver hacia dónde debe ir España. Y creo que es muy importante reforzar todo lo que hemos hecho bien en este gobierno de coalición, todas nuestras aportaciones desde Izquierda Unida y desde la izquierda, para poder mejorar los resultados de cara a la repetición de estos resultados en el ámbito de un gobierno de coalición que pudiera reproducirse en el tiempo. Y para ello pasamos a la parte, digamos, esencialmente política de partidos, que tiene que ver con nuestra participación en el espacio de Sumar. Mañana, 2 de abril, comienza un proceso de reestructuración y de reencuentro de fuerzas políticas y de ciudadanos que debe permitirnos llegar más lejos y a más gente. Es importante que entendamos que Sumar parte de un diagnóstico compartido desde hace mucho tiempo por esta organización. Y es la idea de que la erosión continuada de nuestro espacio político desde el año 2016 no obedece solo a causas externas, en el sentido del ataque furibundo, de la reacción y del ataque despiadado contra algunos miembros en particular de Unidas Podemos, sino que hay otra serie de factores que explican que en todo este tiempo, desde el 2016 hasta ahora, ha habido muchas fuerzas políticas que se han desgajado del proyecto original de Unidas Podemos 2016 y que ha habido mucha gente que, habiéndonos votado en su momento, habiendo simpatizado en su momento, ha dejado de hacerlo en todo este tiempo político. Hemos perdido apoyo social, hemos perdido apoyo electoral y hemos perdido fuerzas políticas. Y por lo tanto ese diagnóstico compartido por Izquierda Unida, quiero recordar por ejemplo el informe anual que hicimos en el año 2017, apenas unos meses después de las elecciones de 2016, donde ya apuntábamos a la necesidad de hacer una reflexión política sobre lo que estaba empezando a pasar y que ha continuado en el tiempo. Con ese diagnóstico, lo que se entiende por parte de Sumar, y compartido, como decía, por nosotros y por otras fuerzas políticas, es que ahora es un momento para reencontrarnos. Sumar no es un partido político al uso. De hecho, es importante que esto se entienda y se asuma. Sumar es un espacio de reencuentro de fuerzas políticas, de ciudadanos y, en definitiva, de mucha gente que creemos que hace falta un instrumento para corregir las deficiencias que hemos ido acumulando durante todo este tiempo y consolidar y reforzar todo lo que hayamos hecho bien. Y eso tiene que ver también con una visión muy actualizada de lo que en este momento significa ser un buen instrumento. Y ser un buen instrumento en este momento significa que los partidos políticos formamos parte, contribuimos con nuestro bagaje, con nuestra experiencia, cada uno con el que le corresponda, pero que el protagonismo es ciudadano, que el protagonismo es volver a permitir que la gente encuentre en este instrumento, en este caso llamado Sumar, la utilidad para mejorar la vida de las familias trabajadoras y de sus vidas mismas. Y esto es Sumar. En un perímetro, digamos, a grosso modo, Sumar es un espacio de encuentro, no es un partido político al uso. Por eso nosotros desde el principio hemos entendido que es un proceso necesario. Es un proceso que comienza mañana. Es un proceso que comienza mañana tras culminar un proceso de escucha que ya nos ha dado y nos ha permitido visualizar que la gente que está en la calle, que no milita en los partidos, lo ve con cariño y lo ve con esperanza. Y por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que conectar y ser capaces, como partidos políticos, de ser humildes, de saber que tenemos mucho con lo que contribuir, especialmente fuerzas políticas como Izquierda Unida, con más de 35 años de historia, con presencia municipal, presencia y capilaridad en todas partes del país y con una militancia bregada en 1000 batallas. Tenemos mucho que contribuir, mucho que aportar, pero, insisto, de nuevo el protagonismo es de la ciudadanía y por eso es importante que hagamos de nuevo otro llamamiento para que todas las fuerzas políticas a la izquierda puedan participar en el día de mañana.
hacemos el llamamiento y hago el llamamiento a que los compañeros y compañeras de Podemos, con quienes vamos a las elecciones autonómicas en gran parte del país y en las municipales también en gran parte del país, puedan mañana estar allí como dirección federal. Y después entendamos que, sin haber puesto condiciones previas, después entendamos que siempre va a haber tiempo para negociar y concretar aquello que haga falta negociar y concretar para que todos estemos cómodos. La idea es que todo el mundo pueda estar cómodo, que trabajemos en este proyecto político porque entendemos, y esto lo vinculo con lo que decía anteriormente, que este es el instrumento más adecuado para impedir que la derecha y la extrema derecha en nuestro país puedan llegar al gobierno y poner en marcha su agenda profundamente contraria a los intereses de las familias trabajadoras. Y que es una agenda política que ya conocemos, es una agenda política reaccionaria, es una agenda política que debe asustarnos. Y no pasa nada si estamos asustados, somos humanos, pero estamos asustados ante la posibilidad de que la derecha gobierne en nuestro país porque sabemos cuál es su agenda política. Y el instrumento más adecuado para evitarlo, en mi opinión, en la opinión de lo que venimos debatiendo en todo este tiempo en Izquierda Unida, es sumar. Y para eso tenemos que abordarlos todos con inteligencia. Ojalá mañana tengamos el desborde que esperamos que vamos a tener en el acto. Ojalá podamos contar con la mayor parte de la ciudadanía comprometida con estas ideas y ojalá también con la mayor parte de las fuerzas políticas. Si no, desdramaticemos. Si falta alguien, desdramaticemos. Porque hay tiempo suficiente para seguir concretando lo que haya que concretar para que la gente esté cómoda. Hay tiempo suficiente, pero es importante poner las prioridades de antemano y las prioridades tienen que ver con la política con mayúsculas. Por eso, hablando de lo que han sido los debates estos días, debemos volver a recordar que las primarias no están a discusión, va a haber primarias en el espacio de Sumar. Y lo que hay que hacer es entender que Sumar, al ser un espacio de reencuentro de muchas fuerzas políticas, cada una de esas fuerzas políticas tiene derecho a opinar sobre cómo van a ser esas primarias. Y por lo tanto tendremos tiempo de concretar cómo se articularán esas primarias en el futuro, permitiendo que todo el mundo esté cómodo, que es de lo que se trata. Esto de la política tiene que ir por delante de las cuestiones metodológicas, como es el caso de las primarias. Y finalmente terminar diciendo que entre esas contribuciones, bagaje que proporciona Izquierda Unida y su experiencia está nuestra capacidad de abordar los retos electorales. Tenemos unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Nuestra fuerza política se presenta a ellas, por supuesto, con todo su bagaje, como decía anteriormente, y desde esta dirección federal lo que queremos es mandar el mensaje de apoyo, de ánimo a nuestras federaciones, a nuestros grupos municipales, asambleas locales, para además dar el apoyo y el soporte que sea necesario para obtener el mejor resultado posible en estas elecciones autonómicas y municipales que en cierta medida pertenecen al mismo proyecto y proceso político en este año que culminará con las elecciones generales. Por lo tanto, nosotros creemos que Izquierda Unida tiene que hacer todo lo posible por obtener el mejor resultado posible. En aquellos lugares donde se va a confluencia o en aquellos lugares donde no se va en confluencia es importantísimo que el resultado de Izquierda Unida permita que haya más cargos públicos de Izquierda Unida defendiendo a la clase trabajadora en el ámbito local, en el ámbito municipal, en el ámbito regional, pero que contéis, por supuesto, con el apoyo de la Dirección Federal, no solo para la parte de la agenda y de la organización, sino también para todo aquello que consideréis necesario, porque estamos embarcados en un proyecto que, como decía anteriormente, va a ser parte de la batalla de cara a la definición del modelo de sociedad de finales de año o del año que viene en adelante, y nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando lo que siempre hemos comentado, que es el botín de la derecha, las pensiones públicas, he hablado de los derechos laborales, pero podría hablar de los servicios públicos, podría hablar de muchas cosas que bien conocéis, que ya se empiezan a visualizar lógicamente desde el ámbito municipal. Por lo tanto, daros las gracias a todos los compañeros y compañeras por el trabajo realizado en estos tiempos y decir que en este empujón que falta de 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas, volver a insistir en que tenéis a la Dirección Federal a vuestra disposición para que tengamos el mejor resultado posible. Sabemos que son unas elecciones complejas, son muy heterogéneas en los territorios, pero es muy importante que nuestra gente de Izquierda Unida pues pueda obtener el mejor resultado posible. Gracias.